Hola, bendiciones. Soy el apóstol Jairo Castillo. Bienvenidos a la Escuela de Paternidad. Durante estos meses vamos a estar estudiando este libro que tengo aquí en mis manos, que la verdad es una bendición, es un sueño hecho realidad, la Escuela de Paternidad. 20 horas de clases durante 5 meses estaremos estudiando la Escuela de Paternidad. ¿Cuál es la visión de la Escuela de Paternidad? Bueno, todo esto se encuentra basado en Mateo capítulo 6, versículo 6, versículo 9, 13 y 33. Pero sobre todo quiero leerte Mateo 3, 17, que yo a esto le llamo el decreto del Padre. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La escuela de paternidad para mí es la escuela de la vida, es la mejor escuela de la vida, la escuela que el Padre Celestial nos da como hijos. Cada hijo del reino tiene que aprender a caminar en esta revelación. Yo te puedo decir, tengo 41 años y tengo más de 34 años de ministerio y tengo la bendición de ser maestro de la Escuela de Profetas durante más de 14 años en todo mi recorrer cristiano y en todo el ministerio. Pero lo más importante y el mensaje más importante que yo he recibido de parte de nuestro Padre Celestial y de parte del Espíritu Santo ha sido y será la escuela de paternidad. El mejor mensaje, la mejor revelación, la mejor dimensión y la mejor atmósfera de gloria que tú y yo podemos recibir. Así que hoy, como un maestro, un mentor, un guía, un padre espiritual, estaré aquí durante estos 5 meses, 20 horas de clase basado en este libro, La Escuela de Paternidad. Estaremos hablando acerca de la profundidad de esta relación y de esta revelación. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Así que, ¿por qué una escuela de paternidad? Bueno, nos encontramos en medio de una generación huérfana. En la política hay huérfanos, en todos los ministerios hay orfandad, en todos los ámbitos empresariales, ministeriales, en todos los ámbitos laborales hay necesidad de hablar acerca de la paternidad que el Espíritu Santo está revelando a nosotros. Y de verdad es una gran emoción y una gran revelación el hecho de tener este material que tú vas a estar estudiando conmigo a través de este libro, a través de los materiales en audio y estos videos que estamos hoy grabando para ti. La primera necesidad que un hombre y una mujer tienen es de tener un encuentro con el Padre. Somos hijos de Dios. Todo el mundo sabe que somos hijos de Dios. Y yo te quiero decir algo bien impresionante. Todos hemos sido creados por Dios. Así lo dice la Biblia. O por el Padre. Pero no todos, escucha bien, pero no todos son hijos de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Dice: donde a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos del Padre. La palabra legalidad o autoridad quiere decir que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de poder ser llamados hijos del Padre. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad? La primera necesidad es ser hijos. La segunda necesidad es recibir la revelación de la paternidad de Dios. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, te quiero hablar a grandes rasgos en este primer video, en esta primera enseñanza, en esta bienvenida. Quiero hablarte acerca de todas las clases que vamos a ver y el contenido de este material, de este libro. Bueno, vamos a hablar un poco de la visión y el propósito y el objetivo. Vamos a hablar del por qué una escuela de paternidad. Vamos a hablar de todo lo que es la introducción. Vamos a hablar de la primera clase, que es mi testimonio de paternidad, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo he recibido de esta escuela de paternidad. Y como te dije al principio, la revelación más grande en el reino es la revelación de la paternidad de Dios. En el tema número 2 vamos a ver el lenguaje del Padre al Hijo. Hay un lenguaje muy importante que tienes que desarrollar, que tienes que aprender, y a todos nos ha revelado el Señor el lenguaje que tenemos que hacer. Por ejemplo, una persona huérfana
le es muy difícil, escucha bien, le es muy difícil decirle papá a alguien. Un bastardo, un pródigo, le es muy difícil, escucha bien, le es muy difícil decir mamá, papá. Entonces, tenemos que aprender el lenguaje del padre. El padre le dice a hijo, al hombre, le dice hija a la mujer, pero sobre todo te voy a decir algo bien tremendo. El hijo tiene que aprender a decir papá y tiene que aprender a decir mamá. Entonces, ese lenguaje de esta segunda clase va a ser muy importante. La tercera clase vamos a hablar acerca del manto del padre que cubre la desnudez de un hijo. Dios tiene, y lo voy a decir así, estamos cambiando el lenguaje de Dios a padre. Eso lo vamos a ver en la clase número 2. Pero en la clase 3, el manto del padre, tú te vas a sentir con una cobertura espiritual, te vas a sentir con una parte muy, muy poderosa, muy libre, con mucha liberación, porque vamos a hablar acerca del manto que el padre tiene para el hijo que está desnudo. Eso se llama cobertura. En el tema 4 vamos a hablar de los peligros de no tener padres espirituales. Algunas personas me han dicho, no, a mí no me gusta la paternidad, a mí no me gustan los apóstoles, los profetas, van con esa incredulidad, con esa negatividad, pero nosotros que hemos recibido esta parte de la revelación, yo creo en la paternidad de Dios. Dios es mi Padre celestial, pero también creo en mis padres espirituales, mi padre, mi madre espiritual. Entonces vamos a hablar de los peligros de no tener padres espirituales y te vas a dar cuenta que quizás lo que a ti te hace falta para avanzar, para crecer, para prosperar, para fructificar, para recibir la cosecha, y quizás lo que estás esperando, y quizás por eso no has explotado la provisión de Dios sobre tu vida y estás con escasez económica o pobreza, deuda y miseria, porque quizás no tienes padres espirituales. En el tema número 5 vamos a hablar de Dios como nuestro Padre celestial. ¿Por qué hablo de este lenguaje ahorita? Bueno, porque muchos conocen a Dios como Dios, D-I-O-S, ¿verdad? Pero no lo han conocido como Padre. Entonces, la revelación de la paternidad de Dios es que tú aprendas a conocer a Dios como tu papá. Después de que tú aprendes de que Dios es un padre, ya no le vas a volver a decir Dios, le vas a decir papá. Y esa es la importancia de este tema número 5. Ahora, vamos a entrar al tema número 6. Estoy dando a grandes rasgos todo esto como introducción. En el tema número 6 vamos a hablar de apóstoles, padres de la fe. El apóstol Pablo dijo a ustedes, yo los engendré en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, lo voy a decir de esta manera y es una revelación muy grande que tú vas a ver en ese tema, en el tema número 6. Vas a ver que Pablo fundó muchas iglesias, pero hijos solamente tuvo 3. ¿Ah? Y está Timoteo, está Tito y está Filemón. Bueno, y a grandes rasgos, realmente perdió un hijo que es Juan Marcos. Juan Marcos era hijo espiritual de Pablo, pero se corrompió y se fue de la paternidad. Y en esta área vamos a encontrar que de tantas iglesias que fundó Pablo, solamente tuvo 3 hijos. Es bien importante entender eso porque a veces uno tiene muchas iglesias, pero muy pocos hijos. Y Pablo tiene ese tópico. En el tema número 7 vamos a hablar de uno de las mejores clases que yo te puedo dar. Y se llama el acceso total al Padre. Entre la clase 7 y la clase 8 vamos a estar hablando de el acceso total al Padre y el acceso total al manto del Padre. Entonces, el acceso total al Padre quiere decir que tú vas a poder conocer todo el ámbito profético, toda la atmósfera profética de lo que es la paternidad de Dios. Y en el capítulo 7 o en la clase 7 vas a conocer todo el acceso que tú tienes, el acceso al reino, el acceso a la vida, el acceso al amor, el acceso a la gloria, el acceso al poder, el acceso a las manifestaciones, el acceso a los dones, el acceso a los ministerios, el acceso a todo. Pero cuando una persona es huérfana, dice, yo no tengo nada, no sirvo para nada. Pero cuando entras a conocer en la clase número 7 y tienes el acceso a todo, un huérfano que no tiene la identidad de hijo, de no tener nada a tener todo, de no disfrutar nada a disfrutar todo. Y eso te digo que son las mejores clases porque esas clases yo las viví. De no ser nadie, ¿verdad? A ser alguien, a tener identidad.
origen, identidad, propósito, destino y herencia. De no tener nada a tenerlo todo. Entonces te vas a disfrutar esta clase. Vamos rapidito. En la clase número 8 vas a entender el acceso total al manto del Padre. Si te das cuenta, aquí ya metimos una parte que es el manto del Padre. El manto es muy importante para un hijo. ¿Por qué? Porque es la cobertura que necesita. Cuando el hijo tiene frío, se cubre. Cuando el hijo tiene hambre, come. Cuando el hijo quiere casa, pide. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Ese es el acceso total al manto del Padre. En la clase número 9 vas a aprender acerca de paternidad espiritual. Paternidad espiritual es un hombre pastoreando, cuidando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Es una madre cuidando tu espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué se le llama padre espiritual o madre espiritual? Bueno, a un hombre y a una mujer que han alcanzado madurez y han alcanzado sabiduría apostólica y profética y te van a enseñar a vivir en una vida exitosa en lo espiritual. Entonces, ¿necesitamos una paternidad espiritual? Por supuesto que sí. En la clase número 10 vas a encontrar el poder de la formación profética. Ahora, la paternidad es una de las funciones de lo profético. Si tú vas a la Biblia, vas a Malaquías, y en el último capítulo, en los últimos versos, dice, he aquí yo envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible. Y dice, él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y el de los hijos sobre los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, lo profético es un ADN para endosar la paternidad con la identidad de hijo. Y ahí vas a aprender el poder de la formación profética. En el tema número 11, el camino de la revelación. Cuando yo recibí esta revelación, y he vivido durante muchos años en esta revelación, y te quiero decir que esa revelación a mí me cambió la vida, esa revelación te va a cambiar la vida, esta revelación de la paternidad, a mí me sacó de la pobreza, de la escasez, de la deuda. Yo tenía una gran deuda en ese tiempo, pero cuando yo recibí a Dios como mi Padre y quité la orfandad y quité el lenguaje de huérfano, y Dios me dio identidad y el Padre me dio identidad, entonces ahí empezó un camino de revelación. Si usted me pregunta, apóstol Jairo, profeta Jairo, pastor Jairo Castillo, ¿cuál ha sido la palabra profética, la revelación que le ha cambiado la vida? Es esta, el camino de la revelación de la paternidad de Dios. Dios quiere cambiarte la vida. Tiene el poder para cambiarte la vida. El Padre tiene el poder para cambiarte la vida. Entonces vamos a cambiar todo nuestro lenguaje, el lenguaje de orfandad, a un lenguaje de hijo. El capítulo 12 o la clase número 12 habla de el poder de honrar a Dios, su palabra y su reino. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la honra al Padre. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y dice que de eso vamos a ser prosperados. En esta parte te quiero decir que la honra precede a la gloria. Cuando hay honra, avanzamos. Cuando hay honra, crecemos. Entonces, a grandes rasgos te estoy diciendo algunos puntos de todo esto. En el tema número 13, vamos a ver la revelación de la autoridad en los cielos. Esto tiene que ver con el trono, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con diseño, poder, autoridad, gobierno. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 13, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bueno, vamos a entrar a la autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre creado por Dios y un hijo formado por un padre? La diferencia es que el hijo tiene autoridad. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos. El que es hijo ha recibido la fe en Jesús. Entonces, no todos son hijos de Dios y no todos son formados hijos de Dios. Los únicos hijos son los que han recibido a Jesús y ahí está la autoridad que Dios nos ha dado en los cielos. Tema número 14, somos amados, somos hijos. Este es uno de los temas que a mí me gusta mucho porque entra uno en intimidad, en adoración, se enfoca la visión,
la relación, la provisión y te das cuenta que no todos nos desprecian. A ti te pudieron haber despreciado, una novia, un novio, qué sé yo, una pareja, un papá, una mamá, un abuelo, un amigo, qué sé yo, enemigos te pudieron haber despreciado. Pero cuando vienes a la clase 14, que estoy seguro que te va a cambiar la vida, cuando entiendes que somos amados y somos hijos, aquí cambia el ADN, la genética y todo lo relacionado a tu ser interior y exterior. Así que vas a ser transformado. Somos amados, somos hijos. ¿Cómo ves todo lo que te estoy diciendo? Eso es algo impresionante. Te invito a registrarte a la escuela de paternidad. Si tú ya estás registrado, ya estás inscrito, bueno, bienvenido. Pero si aún no lo has hecho, esta es la oportunidad para que vayas al link que vamos a enviarte y te registres en nuestra página web o envíanos un mensaje por WhatsApp para que tú estés dentro de esta gran revelación que te va a cambiar la vida, y eso es lo que tú necesitas. En la clase número 15 vamos a hablar de la revelación de la voluntad de Dios. ¿Sabías que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? En una ocasión, una mujer me manda un mensaje y me dice, ¿será que vine a la tierra solamente a sufrir? Mi esposo me maltrata, mis hijos me maltratan, no sirvo para nada, siento que no valgo nada. ¿Será, profeta Jairo Castillo, que solamente vine a sufrir esta tierra? Y le dije, no, tienes que aprender a conocer la revelación de la voluntad de Dios. Cuando yo aprendí la revelación de la voluntad de Dios, dejé de verme miserable, dejé de verme huérfano, dejé de verme como pródigo, dejé de sentir esa inseguridad, dejé de sentir esa falta de identidad. Y cuando yo conocí la revelación de la voluntad de Dios, empecé a entender que lo que me hacía falta era la paternidad de Dios. Era tener padres espirituales que me ayudaran, me engendraran, me formaran, me equiparan, para que yo entendiera la voluntad de Dios. Tú no vas a entender la voluntad de Dios fuera de la paternidad de Dios. Tú no vas a entender fuera en otros cursos, en otros seminarios. No vas a poder lograr entender la voluntad de Dios hasta que vienes a la revelación del Padre. Di conmigo, necesito esta escuela, necesito la revelación del Padre. Entonces, la revelación de la voluntad de Dios es una necesidad. Tú necesitas vivir en ella, aprenderla, vivirla, caminarla en todos los días de tu vida. En el tema número 16, capítulo 16, tema 16, vamos a aprender el poder que hay en la bendición del Padre. Yo no sabía que portaba un ADN maldito. Había maldición, iniquidad, abominación y pecado en mi vida. Y cuando todo esto, yo descubrí el poder de la bendición del Padre, yo rompí maldiciones, iniquidades. Bueno, el Espíritu Santo me hizo libre. Y ese fue el día en el que empecé a portar la bendición del Padre. Una cosa es como le pasó a Abraham capítulo 2, Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le habla a Abraham y le dice, de cierto te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue ahí cuando el poder de la bendición que porta un padre rompió las maldiciones sobre mi vida. Por eso busqué un padre espiritual. Otro de mis libros, tengo 7 libros que hablan acerca de paternidad, de la revelación de la identidad de los hijos, la revelación de la paternidad de Dios, la revelación de ser hijos de Dios, y todos esos materiales te los vamos a ir dando codificadamente para poder liberarlos y que tú puedas tener la bendición del Padre. Una cosa es que tú vivas tu vida así como la estás llevando, y otra cosa es que el Padre te bendiga. La bendición del Padre va a liberar y va a catapultar, transicionar a una nueva gloria, a un hijo, cada vez que recibe el poder de la bendición. Este te va a cambiar la vida. En el tema número 17 vamos a hablar de madurez espiritual de un hijo. Porque me he dado cuenta en todos estos 34 años de ministerio, he ido a diferentes países, ciudades, he ido a iglesias, he ido a muchas congregaciones y la verdad, falta madurez en los hijos.
Muchos son miembros de una iglesia, ovejas. El pastor produce ovejas, pero un padre espiritual produce hijos. Y el padre engendra, pero la madre forma. Entonces necesitamos hijos espirituales, pero maduros, no hijos en pañales y no hijos con niñeras, sino con padres espirituales formadores. Necesitas madurez espiritual. En el capítulo 18, el tema 18, reforma de paternidad. Sabes que también esto es un dolor que causa en mi corazón, porque entender lo que a Dios, entender lo que el Padre nos ha revelado, y cuando hay padres espirituales, hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que han abusado de la paternidad de Dios. Hay hombres y mujeres que han dañado a los hijos, han dañado a las ovejas, han dañado, por eso hay mucho hijo pródigo, hay mucho bastardo, hay mucho huérfano. ¿Por qué? Porque han habido también abusos. Y vamos a hablar en la clase, en la cátedra, en la materia 18 de reforma de paternidad. ¿Por qué? Porque muchos han sido dañados por malos modelos y malos diseños de paternidad. Por eso se llama reforma de paternidad. Vamos a codificar, vamos a reenfocar la visión, vamos a entrar a lo nuevo y a lo genuino que Dios tiene de la paternidad. Si a ti alguien te lastimó, te maldijo, te echaron de la iglesia, te echaron de la visión, te echaron de la cobertura, y los padres espirituales, entre comillas, te maldijeron, tú tienes derecho a una reforma de paternidad, porque no vas a estar herido y lastimado durante más tiempo. No, tienes que regresar a la verdadera paternidad. En el capítulo 19 o tema 19 vamos a hablar de un tema único, y aquí mi esposa, apóstol y profeta Ana Cristina, me va a ayudar, y vamos a hablar acerca de maternidad espiritual. ¿Sabías tú que la Biblia menciona a madres espirituales? Encontramos a Sara como madre de generaciones, encontramos a Lea, Raquel, encontramos a Ana como una madre que dio a luz uno de los profetas llamados Samuel, encontramos a Esther como una madre, encontramos a Débora, dice, y yo me levanté como madre en Israel. La maternidad de Dios existe. Hay ministerios que dicen, y voy a ponerte un ejemplo, yo sé que esto es bien fuerte, pero hay pastores y hay apóstoles y profetas que dicen, aquí no hay maternidad espiritual en la iglesia, solo hay padre, solo hay paternidad. Momento, en la genética de Dios hay un hombre y una mujer, hay un padre y hay una madre, y hay hijos. Dios no descalifica a la mujer ni descalifica la maternidad espiritual. Madres como Sara, madres como Débora, madres como María, la madre de Jesús, como Elizabeth, la esposa de Zacarías. Dios saca de la esterilidad de la mujer y les da hijos profetas, hijos poderosos. ¿Para qué? Para bendecir a naciones. Entonces, en la maternidad espiritual te vamos a enseñar cuántas mujeres de la Biblia fueron madres y cuál es la genética y el ADN que ellas portan para ayudar a los hijos de esta generación a ser engendrados. Si no hubiera una madre espiritual, el padre no puede engendrar. Sin una madre, sin un vientre profético, no hay hijos espirituales. ¿Por qué los padres se creen tanto en la paternidad? Y esto voy a golpear aquí a muchos apóstoles y profetas, ¿verdad? Y pastores que se creen la última Coca-Cola en el desierto, que dicen que no hay maternidad espiritual. Un padre no puede ser nada sin una madre, porque si no hay un padre que engendre y una madre que reciba el engendramiento y que reciba en su vientre espiritual, entonces los hijos no pueden nacer. Dime de qué vientre va a nacer un hijo cuando tú no crees en la maternidad espiritual. Pero no quiero hablar mucho de esto. Te vas a ir a la clase número 19 y ahí vas a aprender conmigo en la escuela de paternidad y escuela de la maternidad espiritual. No quiero soltar mucha revelación aquí porque hay muchos que se roban la revelación, pero yo quiero que tú entres aquí conmigo a buscar esta revelación en la clase número 19. Y para terminar este libro, el capítulo 20 y la clase número 20, Abraham como padre de la fe. Cuando yo entendí que tenía un padre espiritual en la tierra, y aquí quiero hacer hincapié de lo que los fariseos le dijeron a Jesús. Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos le dicen, nosotros tenemos a Abraham por padre. Jesús les dice a los fariseos, no llaméis a nadie padre en la tierra. Hay 4 clases de padre. Padre celestial, que es nuestro Dios,
nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, que no hay otro como Él en la tierra. Ese es nuestro primer Padre, Padre Celestial, el Padre de nuestros espíritus. Está nuestro Padre natural, que por medio de ellos venimos en lo físico, nuestro Padre, nuestra Madre. Está nuestro Padre espiritual que nos cuida como hijos espirituales, y está Satanás como padre, porque es padre de mentira. Hay 4 genéticas. ¿Cuáles tienes tú? Entonces ahí vamos a hablar de Abraham. Abraham, sal a ver el cielo, cuenta las estrellas, así será tu generación. Abraham, sal de tu carpa, ve al mar, así como la arena, así será tu generación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un diseño celestial, hay un diseño terrenal de la paternidad. Así que, en pocas palabras, bienvenidos a la escuela de paternidad. Todas estas clases que te he resumido aquí, las vamos a ver. Vamos a entrar a estudiar pedagógicamente, exegéticamente. Vamos a entrar a estudiar todo este material, todo este libro, que la verdad es una gran bendición. ¿Te animas a estudiar? Inscríbete ahora mismo. Si ya estás inscrito, empieza a estudiar los materiales. De verdad, para mí es una bendición darte la bienvenida e inaugurar y lanzar oficialmente a todas las naciones, a todo el mundo, a través de Mi Fe Ministerio Internacional, la escuela de paternidad, que con gusto te vamos a dar las clases, mi esposa y yo. Un abrazo fuerte. Prepárate para ser transformado como hombre, como mujer, en un verdadero y una verdadera hija de Dios. Amén. Bendiciones.